Queremos encontrar el área de revolución de la superficie alrededor del eje X, para la función y es igual a 3 seno 2x, durante el intervalo cerrado de 0 a pi sobre 2. Mirando el gráfico en la parte inferior izquierda, aquí está el gráfico de nuestra función, y es igual a 3 seno 2x, sobre la integral cerrada de 0 a pi sobre 2. Para rotar esto sobre el eje X, nos daría esta superficie, y nuestro objetivo es encontrar el área de superficie de esta superficie. Sabemos por nuestra lección, ya que tenemos una función de x, usaremos esta fórmula aquí para encontrar el área de superficie, donde el área de superficie es igual a 2pi, multiplicado por la integral de r de x, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad, 1 más f' de x al cuadrado, integrado con respecto a x, de a a b, donde r de x es la distancia desde cualquier punto de nuestro gráfico al eje de rotación, y debemos reconocer esta raíz cuadrada como el integrando, al encontrar la longitud del arco. Entonces, si seleccionamos cualquier punto en nuestro gráfico, digamos este punto aquí, esta distancia aquí sería r de x. ¿Cuál sería el valor de la función? 3 seno 2x, y por lo tanto, r de x es igual a 3 seno 2x. F de x es también 3 seno 2x. Y ahora, encontraremos f' de x, que sería 3 veces la derivada del seno 2x, que requiere la regla de la cadena, por lo que tendríamos 3 veces coseno 2x veces 2, o 6 coseno 2x. Lo que significa, el área de superficie es igual a 2pi, multiplicado por la integral de 0 a pi sobre 2, de r de x, que es 3 seno 2x, veces la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Bueno, aquí está f' de x, entonces f' de x al cuadrado sería 36 coseno al cuadrado 2x. Integrado con respecto a x. Observe cómo podríamos factorizar estos tres. Hagamos esto y continuemos en la próxima diapositiva. Entonces, factorizamos los tres. Eso nos daría un área de superficie igual a 6pi, multiplicado por la integral de 0 a pi sobre 2t seno 2x. Multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 36, coseno al cuadrado, 2x. Entonces, para el siguiente paso, evalúe esto en la calculadora gráfica, y luego, haremos esto a mano usando la fórmula de integración, dada a continuación, de la tabla de integración. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes. Presione la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo radianes. Regrese a la pantalla de inicio. Entonces, ingrese 6pi. Y queremos seleccionar la integración de funciones desde el menú matemático, así que presione matemática, la flecha hacia abajo hasta la opción 9. Aquí, presione Enter, y ahora, ingresaremos el integrando, entonces tenemos seno x veces la raíz cuadrada de 1 más 36. Ahora, para el coseno al cuadrado 2x, ingresaremos el coseno 2x, y luego, al cuadrado, entonces entre paréntesis, tendrás el coseno 2x. Cerrar paréntesis para las 2x. Cerrar paréntesis para el coseno, al cuadrado. Y luego cierra el paréntesis para la raíz cuadrada. Hay el integrando, coma x, coma 0, coma pi sobre 2. Pi over 2. Cierra el paréntesis y entra. Entonces, el área de superficie aproximada es 61.2428. Y esto serían unidades cuadradas. Ahora, también hagamos esto a mano usando la fórmula de integración dada aquí, abajo, donde tenemos la integral de la raíz cuadrada de u al cuadrado, más un cuadrado, integrado con respecto a u. Entonces, para comenzar, reescribamos esta integral para que se ajuste mejor a esta forma. Y observe cómo también va a requerir la sustitución de u. Escribamos esto ya que s es igual a 6pi multiplicado por la integral de 0 a pi sobre 2, de seno 2x.
Y escribamos esto como la raíz cuadrada de, escribamos 36 coseno cuadrado, 2x, como 6, coseno 2x, cuadrado, más. Escribamos 1 como 1 al cuadrado. Observe que, en esta forma, deberíamos poder reconocer que u es igual a 6, coseno 2x. 2x. Y 1 igual a 1. Tenga en cuenta que esto significa que el diferencial u es igual a 6 veces la derivada del coseno 2 veces x de x, lo que nos daría 6 veces el seno negativo 2 veces x2. O negativo 12 seno 2x, de x. Observe cómo la integral contiene seno 2x, de x, así que dividamos ambos lados entre 12 negativos. Así que esto nos dice que 1/12 de un negativo es igual a seno 2x, de x. Ahora, escribamos esto en términos de u, así tendremos s es igual a 6pi. Tenga en cuenta que estos límites de integración están en términos de x, no de u, así que tenga en cuenta que cuando x es 0, u es igual a 6 veces coseno 0, que es 6. Y, cuando x es pi sobre 2, tenemos u es igual a 6 veces coseno, esto sería coseno de pi, que es negativo, entonces tenemos u es igual a 6 negativo. A continuación, seno 2x, de x, es igual a 1/12 negativo du. Factoricemos el negativo 1/12. Luego tenemos du, y luego tenemos la raíz cuadrada de 6 coseno 2x al cuadrado. Eso sería u cuadrado, y luego, dado que a es igual a 1, tenemos más un cuadrado. Y ahora, podemos aplicar nuestra fórmula de integración aquí, así que observe cómo esto se simplifica a 1/2pi negativo. La antiderivada aquí nos da un factor adicional de 1/2, por lo que tenemos veces 1/2, y luego tenemos u multiplicado por la raíz cuadrada de u al cuadrado, más un cuadrado. Más un cuadrado. Log natural, valor absoluto de u cuadrado más un cuadrado. Y estábamos integrando de 6 a 6 negativos. Continuemos en la próxima diapositiva. Observe cómo aquí tenemos 4pi negativo, así que primero sustituyamos 6 negativo para ti, luego 6, y luego, encuentra la diferencia. Recuerde, a era igual a 1, entonces un cuadrado es 1. Entonces, cuando usa 6 negativos, tendríamos 6 veces negativo la raíz cuadrada de, esto sería negativo 6 cuadrados, más un cuadrado, eso es 37. Más un cuadrado es solo 1, por lo que tendríamos un registro natural más, un valor absoluto de 6 negativo, más. Nuevamente, tenemos la raíz cuadrada 37, y luego, cuando es 6, tenemos 6, y luego, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más un cuadrado, es 37. Además, de nuevo, un cuadrado es 1, por lo que tenemos un registro natural, un valor absoluto de 6 más una raíz cuadrada de 37. Para ahorrar tiempo, ya he evaluado estas expresiones en la calculadora. Esto sale a 4pi negativo, veces. Esta cantidad aquí es aproximadamente negativa 38.98836. 98836. Y esta cantidad aquí es aproximadamente positivo 38.98836. 98836. Entonces esto resulta negativo 4pi, veces, esta diferencia resulta negativa 77.97672. 97672. Así que aquí tenemos pi negativo sobre 4. Veces negativo 77.97672. 97672. Lo que nos da el mismo resultado de aproximadamente 61.2428. 2428.
Por otra parte, esta es el área de superficie, por lo que serían unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.